tiene que confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Te voy a hacer una oración. ¿Aceptas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador? Sí, sí lo acepto. Ya eres salva. Aleluya, mira qué fácil. De lengua me echo un taco. ¿Por qué dicen que ya eres salvo? Escuche, este es el que usan. Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos capítulo 10. Y por cierto, ¿sí leen la Biblia ustedes? A muchos les veo cara de que ni la abren. Se nota. Se nota. Escuche lo que dice el texto. Romanos 10:9. Porque si confiesas, ¿sí qué? Fuerte, ¿sí qué? Porque si confiesas con tu boca, ¿con tu qué? Otra vez, ¿con tu qué? Que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. ¿Qué dice? Serás. 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 Pero el detalle es que serás no quiere decir eres. ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? Griego. Y en griego la palabra confiesa, ¿sabe cómo aparece? Homologeses. Y homologeses al castellano, ¿sabe qué significa? Confesión diaria durante toda la vida. El apóstol lo que está diciendo aquí es que si usted confiesa a Jesús diariamente toda la vida, será salvo. ¿Por qué? Porque Mateo 24:13 dice la palabra que el que persevere hasta el final se salvará. Pero no quiere decir que dices, ya lo confieso, ya eres salvo. Mentira, te están engañando. Y mucha gente se deja engañar así. Le voy a poner otro ejemplo. Mateo capítulo 10. Escucha lo que dice Mateo 10:32. Al que me confiese, dígalo, al que me abiertamente ante los hombres, yo lo confesaré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. ¿Por qué les leo este texto? Porque aquí también la palabra confiese aparece igual que en Romanos 10:9 en el griego, homologeses. ¿Qué está diciendo Jesús? El que me confiese diariamente durante toda la vida, yo lo confesaré diariamente durante toda la vida ante mi Padre. Pero la salvación cuesta. Le pongo otro ejemplo, 1 Corintios capítulo 15. ¿Cuánto me queda? 1 Corintios capítulo 15. Hermanos, 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 2. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. ¿A la que permanecen qué? ¿A la que permanecen qué? Aunque muchos son infieles. Por ella son salvados. Miren, por ella son qué? Salvados. Pero escuche, este texto nunca te lo leen los protestantes. Por ella son salvados. Por ella son salvados. Si la conservan. ¿Si la qué? Tal como yo se la anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. O sea que si usted no la conserva, aunque confieses a Jesús, no te vas a salvar. Filipenses ahora. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta. El que ya es salvo ya la alcanzó. Y mira lo que está diciendo San Pablo. Esto no quiere decir que ya haya alcanzado la meta, ni logrado la perfección, pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. San Pablo reconocía que no era salvo todavía. Otro texto, 1 Corintios capítulo 9. Versículo 27, 1 Corintios 9, 27, escuche. Al contrario, castigo mi cuerpo. ¿Qué hacía Pablo? Otra vez, yo sé que a ustedes no les gusta castigar el cuerpo, pero a Pablo sí. Al contrario, ¿qué? El que ya es salvo no tiene que castigarlo. Castigo mi cuerpo, lo tengo sometido, no sea que después de haber predicado a los demás, yo mismo quede descalificado. San Pablo reconocía que aunque predicara él, podía quedar descalificado. Y no solo él, todos, porque mire lo que dice ahí mismo, 1 Corintios 10:13, escuche. 1 Corintios 10:12, por eso, el que se cree muy seguro, cuídese de no caer. Los que ya son salvos no tienen por qué cuidarse, porque no pueden caer. Pero nosotros los que creemos la palabra de Dios, hay que cuidarnos de no caer. La salvación es un proceso.
Y incluso el venir aquí a la iglesia no te garantiza la salvación. Lo que te garantiza la salvación, Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solamente los que hagan la voluntad de mi Padre.